llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Igual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Capítulo 12. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado peso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo, que hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga un día de reposo, y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel.
Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y Ahí está. Bueno, lo que hice en Hechos 13, 30. Hechos 13, 29. Y habiendo cumplido todas las cosas de él estaban escritas, quitándolo del madera, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Entonces vemos que acá no se puede cumplir la unicidad diciendo que Jesús es el Padre, que Jesús es Dios, o la Trinidad, que Jesús es la misma esencia, que es un Dios, porque dice en Hechos 13, 30, mas Dios le levantó de los muertos. ¿A quién levantó de los muertos Dios? A Jesús, no a la Trinidad ni a la unicidad, ni él mismo se levantó. Entonces, y acá vamos a ver las partes de los profetas. Juan 4:24 dice así. A ver, se ve. Ahí está. Juan 4:24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adore. ¿Acaso Jesús era espíritu? Jesús tenía carne y hueso, y un espíritu no tiene carne ni hueso. Entonces Jesús no es Dios, porque está diciendo que Dios es espíritu, y Jesús tenía carne y hueso. O teníamos a un Jesús mintiendo, diciendo que sí, Él es Dios y es espíritu, y es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿De qué religión eres? No, de ninguna. A ver. Juan 4:25. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús, ¿qué le dijo a la samaritana? ¿Sé que ha de venir Dios? O dice, sé que ha de venir el Cristo, el ungido de Dios. Obvio que está hablando del ungido de Dios. Ningún texto va a decir que Jesús es Dios o que tenía que venir Dios en carne. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. ¿Yo soy qué? ¿Cristo? ¿O yo soy Dios? Le contestó Jesús. Oye, le contestó: yo soy Cristo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces vemos acá, lo están llamando los apóstoles samaritanas hombre, no le están llamando Dios. Y están llamando que también es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Otro ejemplo lo tenemos en Deuteronomio 18:15, que se le puede atribuir a Jesús. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. Entonces, ¿qué levantó Dios? A un profeta. ¿Quién fue este profeta? Jesús. ¿Jesús qué dijo? Las palabras no son mías, son del Padre que me envió. Entonces vemos que Jesús no es Dios porque está diciendo que las palabras de él vienen de Dios. Después dice, a ver, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces vemos que este Jesús dice: las palabras no son mías, son del Padre que me envió, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. Entonces vemos que Jesús está diciendo que las palabras, que él es un profeta enviado de Dios,
Ah, ¿por qué te vistas así? No, porque acá está haciendo frío en Argentina, Buenos Aires. No sé dónde seas vos, pero acá estamos en invierno, otoño. A ver, a ver. Mm, acá está, el 18. Profeta les levantaré de en medio de tus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mandare. Esto lo vemos también en Hebreos 1:1. Dios habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, Dios habló por medio de los profetas, en nuestro postrero día nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién era el Hijo? El medio que usó Dios para hablar. No es que el Hijo sea Dios, no es un medio. Pero si tenemos que decir que Jesús es Dios porque habla la palabra de Dios, también tenemos que decir que los profetas que hablaron la palabra de Dios son Dios. Porque ellos también estaban diciendo lo que mismo Jesús dijo. Las palabras de Dios que él escuchó, él las repetía. Los profetas también escucharon la palabra de Dios y ellos lo repetían al pueblo. Ahora dice así el 19. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Bueno, a ver, estos ejemplos tenemos a los testigos de Jehová, que predicaron que Jesús venía en el 1900. Después tenemos los adventistas también, que Jesús vendría en 1940, por ahí, o 1840. Entonces estos profetas que dijeron hablar por Dios, dijeron que Jesús venía y no vino. ¿De qué versículo es ese? Bueno, a ver. Ese es Deuteronomio 18:17. Te lo voy a leer desde el 15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré del medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Bueno, subime José. Pero no, ahí te la solicito. A ver. José, acá está José. A ver qué más está. No, espera, ¿qué dice eso? ¿Qué más me escucháis? A ¿Me ver, escuchas? ¿Me escuchas? ¿quién habla? ¿Aló, me escuchan? Sí, se escucha medio raro, pero sí. Ahí, ¿me puedes escuchar bien ahí? Ahora sí, ahora sí. Bueno, pero no me vas a bajar hoy como ayer, ¿no? Si no niegas textos o no pones doctrinas de hombre, No, yo te te voy a hablar aferras a lo... contexto. Yo te voy a hablar Dale. contexto. Y por como te hablé contexto, ayer me bajaste y me empezaste a refutar ya después que me bajaste. Así Bueno, déjame cualquiera me responder. refuta. Ok, Pero pero te vamos a voy a ver decir ahora. algo, te estoy aclarando las cosas. Si tú bajas a una persona que no se puede defender, así cualquier persona refuta. Cualquier persona No, es la mejor así. no, si tú no puedes responder según la doctrina de Jesús No, es que yo y no vas a voy a inventar responder. cosas que no dijo Jesús, No, obvio que te voy a no, bajar por mentiroso. no, porque yo te voy a hablar conforme a lo que dice las escrituras. O es A más, ver, yo te doy los versículos y tú los lees. Solamente que uno te da un versículo a ti, tú sales con otros versículos. Bajas a la persona y empiezas a refutar. Yo ese día dale. estaba hablando contigo, tú me dijiste que Dios no es que Jesús no es creado. ¿Dije eso? Sí, tú me dijiste que Jesús no es creado, ¿verdad? Yo te dije que ¿Es Jesús es el crear? principio. Escucha, brother. Tú me dijiste que Jesús no es creado. Tú me hablas del principio, de la creación, qué tal, qué pin. Que yo sepa, Jehová no tiene principio. El principio es Jesucristo. Él sí tuvo principio. La palabra dice que Jesús es el principio de la creación de Dios. Ese sí tuvo principio. Tú me lo niegas a mí, te di los versículos y lo que hiciste fue bajarme. Tú niegas que Jesús es creado, ¿verdad? Para darte un versículo. Jesús es creado, sí, yo te ¿Te lo digo. puedo, te puedo responder eso? ¿Te puedo responder eso? Bueno, respóndelo pues. A ver, es como que tú me digas,
¿Quién creó a Dios? Bueno, para llegar a ese término, para llegar a ese término, todavía hay cosas que tal vez por tu cabeza no pasan, pero en sí, No, no es lo mismo Dios, Dios que Jesús. Pero Jesucristo no fue creado como el hombre de la costilla, porque supuestamente en las escrituras dice que el hombre creó a la mujer de la costilla del hombre, ¿cierto? No, el hombre no creó a la mujer, fue Dios. Varón, mira, vamos a dejar A de ver, judaizar. Yo quiero que me hables con la palabra si Jesús es creado o no es creado. Si tú me dices que no, yo te voy a dar con la palabra de que sí es creado. Eso es lo que quiero saber. Muy No bien, quiero saber perfecto. si la Muy mujer bien. produjo del hombre, si el hombre O sea, produjo. No quiero yo judaizar. te estoy dando de referente esos dos ejemplos. Pero Háblame con palabra. Muy bien, en mi parecer, Jesús no fue creado, así como el hombre, como Dios creó al hombre. Ok. Pero para tu parecer, Jesús y Dios son lo mismo. Por eso No, piensas no, que no, fue no, no, creado. no. Para mí hay un solo Dios verdadero, que es el Padre. No, le pregunta a Max porque él dice de que Jesús no fue creado, porque él piensa que Dios y Jesús son lo mismo. A ver, ¿en qué momento? No, yo estoy diciendo que Jesús no fue creado como el hombre, o sea, como nosotros fuimos No, pero creados. nadie está diciendo que fue creado de la misma forma, simplemente de Entonces- que si fue creado sí o no. Pero, ¿en qué sentido te basas de que fue creado? A eso me refiero. Bueno, yo te Porque puedo dar el un único- versículo y yo te porque, a puedo dar ver, la el palabra. único que es infinito en tiempo es Dios. Todo lo demás, incluido su Hijo Jesús, fue creado. Entonces Dios Jesús también fue creado por Dios, Entonces Dios directamente. también fue creado. No, porque no son lo Entonces, mismo. ¿cómo- Tienes que cómo entender. puedes decir- cómo ¿me puedes dejas decir dos hablar? cosas Chica, diferentes? chica, déjame hablar. Mira lo ignorante que eres, brother. Te estoy diciendo A que ver, la palabra muy bien. dice que Jesucristo es el principio de la creación de Dios. ¿Cómo tú me vas a decir que a Dios lo crearon si Dios no tiene principio? Entonces ¿Estás tú viendo me quieres- Porque Jesús no es el mismo Padre. Si tú quieres Pero- decirme Claro, eso son porque dos piensas seres que Jesús es el Padre, diferentes. estás totalmente ¿En qué? equivocado. Pero comparando dime, peras con Estás manzanas. errado, pero varón. Tú estás errado. bro, dime en qué momento estoy cambiando las Seguí cosas. hablando porque te gastaste todo mi tiempo. El tiempo que No, me dieron te lo pasaste pero hablando. dime en qué momento yo estoy diciendo que el Hijo es igual que el Padre. ¿En qué momento Estás estoy diciendo de que si el Hijo fue creado, Dios también tiene que ser creado. Ahí estás diciendo que son pero es iguales. que es algo lógico, pues. No, no ¿Cómo es va a algo ser lógico, lógico? Tú porque son estás mal, diferentes, varón. porque Dios Tú estás es hablando eterno. Por estás eso hablando puede con crear. puros pensamientos tuyos y no sueltas Bro, nada de es que versículos. tu expectativa No, mi puede expectativa ser no, la yo te puedo dar realidad, los versículos, no yo te puede puedo ser dar la los realidad. versículos. A ver, dame un versículo, a ver, Una dé un cosa, versículo. A ver. no se ponen de acuerdo para hablar, va a ser un desorden. Varón, pero si a mí me dieron los minutos y el que me estaba interrumpiendo era él. Está hablando judaizando, tal. Bien, Yo muy solamente bien. quiero que me des versículos. Predicador, danos un poquito de showtime a cada uno para poder hablar. Bueno, pero escúchame. Primero quiero que entendáis que de que Jesús fue creado no quiere decir que Dios sea creado, porque Jesús tuvo principio. Jehová no tiene principio. Entonces no entiendo tu creencia, tu errónea. ¿Viste que tienes una sopa de letra tú? Tú me dices a mí Aparte, que si aquí se Jesús... mete, si José le estaba preguntando al predicador qué es lo que piensa, no se lo estaba preguntando. Enfócate al tema, no te enfoques en la persona, enfócate en tu tema, de lo que tú vas a hablar y luego te enfocas en la persona. Así que habla lo que tú tienes que hablar y no te estés yendo a la persona. La cuestión es que José iba a decir Bueno. por qué Jesús sí es creado, pero no sirve de nada decirlo si ya todos estamos en la misma. Por eso le preguntó Pero que hable, No, pero Admin. que él hable su tema. A ver, que él hable su tema. Bueno, a ver, que él hable. ahora le voy a responder a José. Escuchen, no sé si se va a escuchar. Dice que Jesús es Dios. No te estoy diciendo que sea el mismo Padre, sino que es Dios, porque la misma palabra lo dice. Yo creo cuando Dios le dice tu trono o Dios es cetro de rectitud, algo así, pues. Yo creo que pero Jesús también es Dios. No el mismo Padre, pero Jesús. Bueno, acá vemos que que José, en el debate de ayer, seguro, no sé qué ya es esta grabación, me dijo que Jesús es Dios. Es Ahora un acá Dios, me viene pero a no es venir un dando Dios falso todopoderoso. testimonio, Ahí no está- Él es Dios, pero no el diciendo mismo que Padre. no. Claro, dijo Dios, Satanás pero no el también mismo es un Padre. Dios. Una pregunta, si tú tienes un hijo que es Dios o humano, ¿Jesús nació como Dios o como humano, José? papi, como Dios, primeramente como Dios. No, ¿dónde Y dice Dios lo que engendró después como Jesús humano. es Dios? ¿Cómo? No, a ver, es que están confundiendo. Hay una cosa, no se separa entre Dios y humano, se separa entre espíritu y humano. Sí, Jesús y porque Dios son Jesús espíritus. antes de bajar a la tierra era espíritu, obviamente, sí. Él era espíritu, exacto. Ahora, Por ¿qué eso- pasa? Que Jesús también es un
Dios. No digas Jesús es Dios porque se confunde con el Dios Todopoderoso. Jesús es un Dios, Satanás también es un Dios, el Dios de la mentira, de la maldad. Jesús también tiene tanto poder que podría llegarse a considerar un Dios, pero no es el Dios Todopoderoso al que adoramos. Esa es la Sí, diferencia. yo le expliqué eso, yo también le expliqué eso. José, ¿quién bajó del cielo? ¿El Hijo? Jesucristo, ¿Y cuándo aparece Jesucristo? ¿En la tierra o en el cielo? antes de la creación ya él habitaba. Él habitaba antes de la creación ya. ¿O ¿Dónde qué parte aparece no un entiendes tú versículo cuando Jesús donde dice Padre, que glorifícame con Jesucristo aquella estaba gloria antes que de yo la tuve creación? contigo antes que el mundo fuese? ¿Qué tú no entiendes de esa palabra? Ahí dice que estuvo en la creación, José. ¿Cómo? Sí, Yo te porque estoy dice que la diciendo que palabra estaba Jesús, con yo te Dios. estoy diciendo a ti que Jesús es el principio de la creación de Dios. Antes que Dios levantara los montes, ya Jesús estaba ahí. De hecho, Él fue el Jesús fue, principio. fue ¿No? el obrero, el que hizo la creación junto con su padre. Dios hizo todo mediante Jesucristo, su Hijo. Exacto. Vamos a ver lo que dice. Si Jesús dice que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo Dios. Por tanto, lo que Dios hizo no lo separa el hombre. ¿Quién miente ahí? ¿Jesús? Bueno, ¿Cómo mi que quién hermano, miente? ese es como el arquitecto y el obrero. El arquitecto es Dios Exacto. y el obrero es Jesucristo. ¿Y quién pone ¿Pero la quién es el firma creador? cuando sale, ¿Jesús cuando o Dios? aparece Escúchame, mírame, una mírame. casa, un Si tú eres edificio? un ¿Quién dice que lo arquitecto, creó? No aparece la firma del obrero, aparece la firma del arquitecto. En este si tú caso, eres quien el firmó como la arquitecto, creación fue Dios. si tú eres el arquitecto, por lógico tú vas a contratar un obrero, tú vas a agarrar un obrero para hacer la obra. El arquitecto es el Padre y el obrero es el Hijo. Y la misma palabra te lo dije, y la misma palabra te lo dice que Jesús en el principio estaba como un obrero. ¿Dónde dice eso, José? Ya te lo busco. En eso sí tiene toda la razón. En eso sí, David y Pedro tienen razón. Pero específicamente que Jesús haya creado al hombre, no. Jesús no creó al hombre. Mira, te lo voy a leer en Juan, el capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio la palabra existía. Todos estamos de acuerdo en que la palabra se refiere a Jesús, ¿verdad? Dice Jesús, La Luce. palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Sí, ¿Pero quién Él estaba? ¿Jesús o la palabra, en el Luce? principio con Dios. Lucero, eso sí lo Todas. entendemos, Lucero. Eso sí El tienes párrafo, toda la razón. escúchame, todavía no termino de leer. El versículo 3 dice, todas las cosas llegaron a existir por medio de Él. Y sin Él no llegó a existir ni siquiera una sola cosa. Y ahí es donde dice, ahí se entiende claramente de que todo, o sea, Jehová creó a Jesús. Y junto con Jehová- Jesús crearon a los ángeles, al universo, creó a el Jesús. sol, la luna, las estrellas, al ser humano, a los animales, todo lo creó Dios por medio de Jesús. Anfitrión, está en Proverbio 8:30. Ahí lo podéis leer y te podéis dar cuenta vos ¿Encontrar a mismo. Jesús? ¿Ah? José, ¿vamos a encontrar a Jesús? Yo te dije, mira, no seas tan analfabeta, que ya estás comenzando como José, ayer. José. Yo te José, dije a ti que el nombre de ¿por qué Jesús mientes, no lo vas a José? encontrar en el Antiguo José, Testamento. No seas tan ¿Y cómo vas a analfabeta. decir que está Oye, José? oye, No seas Proverbios, tan y no está analfabeta. Me nombrando a dijiste José? que te buscara un obrero José. y lee Proverbios 8:30. Sí, Ahí pero sale ahí Jesús dice como José- un obrero Jesús. junto con el Padre. No seas José, tan José. analfabeta, varón. Tú eres anticristo. José, oye, José, ¿Por pero qué? ¿por qué? José, pero ¿por qué tú te alteras, José? O sea, señores, estamos hablando de Dios, del Hijo, pero ¿por qué tiene que alterarse? O sea, ¿Lo bajaste? no entiendo por qué tiene, es que Lucero, la actitud de él no es buena. O sea, si estamos hablando de Dios, ¿por qué tiene que alterarse? Ah, bueno, sí. O sea, no entiendo por qué motivo. Si el otro, un ejemplo, el predicador, Es que no tiene Tal por vez. qué ofender, no tiene por qué ofender. Yo creo que el tratar un tema no hay que fanatizarse ni querer imponer. Vamos a, Claro. vamos a Pero plantear. igual vamos antes a- de irse dejó un texto que supongo que hay que leerlo, ¿no? Dijo Proverbios 8:30, que dice, yo estuve junto a él como un obrero experto, día tras día su mayor alegría era yo y siempre me sentía feliz delante de él. Ahí está hablando Jesús, hablando de su vida junto a Dios antes de la creación del ser humano. Él vivió junto con Dios millones de años, de siglos. Y todo ese tiempo crearon juntos.
dice que era la misma sustancia de Dios, la misma imagen, pero al introducirse al mundo, hacerse hombre, yo pienso que ahí dejó de ser Dios, ¿sí? Cuando se introdujo al mundo para redimir a la humanidad, se hizo se hizo menor que el Padre. Por Es eso que siempre después, fue menor que el Padre, o sea, Jesús nunca va a ser igual a Dios, siempre no, fue menor. en eso estoy de acuerdo que tú. Estoy de acuerdo que tú, hermana. Entonces, al redimir a la humanidad, Él se sienta a la diestra del Padre. Entonces, Cristo como Dios no. Como hijo, sí. Que tuvo algunas, de hecho tuvo algunas, no tuvo, ¿cómo te quisiera decir? Como que fueron limitadas su poder. Por ejemplo, él no conocía Jesucristo no conocía aún su venida, ni los ángeles, dice, sino solamente mi Padre que está en los cielos. Entonces Claro. perdió ciertas limitaciones Jesús. En mi postura fue de la misma esencia del Padre, pero sí era menor. El Padre es mayor. Entonces tenemos un Padre que es mayor y Jesucristo, el Hijo de Dios. Para mí Jesucristo no es Dios, es Hijo. Esa es mi postura. Perfecto. Sin Estoy ofender de acuerdo. Amigos, a nadie. ¿puedo hacerles una pregunta? Héctor, Sí, ¿puedo amor. saber de qué, si te inclinas a alguna religión tal vez, Lucero tal vez, o Freddy, o Predicador, se inclinan a Mira, alguna tal vez? Mira, yo en lo personal no practico ninguna religión. Yo la religión la veo como un monopolio, la veo como una imposición. El cristianismo no. El cristianismo es un estilo de vida que Jesucristo nos enseñó y que es un modelo de estilo de vida. Eso sí lo creo, el cristianismo. Porque Claro, aún pero de todas formas Jesús dijo que había un camino, o sea, y también no, es el camino. los primeros cristianos se reunían, tenían su religión, por así decirlo, No, porque estaban no, los no. judíos y estaban los gentiles y tenían su religión. Mira, Al menos yo he encontrado la religión verdadera que concuerda con toda esta información dame, y que, dame chance de hablar, ¿no? Y luego ya te doy chance para ponernos de acuerdo, o yo te doy chance, como quieras, pero no interrumpirnos. ¿Cómo ves? ya habla. Ok, déjame hablar. Yo tengo entendido que los cristianos de los primeros 100 años que seguían a Jesús solamente se les llamó cristianos. No se les llamó testigos de Jehová, no se les llamó católicos, no se les llamó luteranos, ¿verdad? Eso viene después. Ya viene, ya después una mezcla viene con Constantino y es una mezcla. E inclusive yo he oído en los live que hablan de la cruz. La cruz fue hasta Constantino. Cristo no muere en una cruz. Exacto. Entonces, prácticamente la Biblia no habla de católicos ni de luteranos. Eso lo hizo el hombre. ¿Con qué propósito? Sí, ahí cada quien juzgue de acuerdo o critique de acuerdo a su capacidad. Pero bueno, ya en resumen, sin ofender a nadie en lo que dije, ¿verdad? En los live a mí es lo que menos me gusta, que ofendas. Plantea tu tipo de pensamientos, tu tipo de doctrina, pero sin ofender. Como lo que hizo ahorita el hermano José. No se vale, no se vale. Se vale plantear tu doctrina y hasta ahí. Y se acabó. ¿Verdad? No con querer imponerla a través del ¿cómo se llama? De ofender. No se trata de eso. Bueno, hermanos, ese es mi pensamiento. Que Dios los bendiga. Vamos a hablar con José, que ya citó Proverbios 8:30. Vamos a ver lo que habla Proverbios 8:1. Pero No si ya clama lo la sabiduría leímos. y... ¿Cuál? ¿Proverbios? Sí, ya leímos Proverbios. ¿De qué está hablando? ¿De Jesús Cuando o de la decía, sabiduría, Lucer? perdona, pensé que te referías a ese de Jesús donde decía que era el obrero maestro. Perdona, sigue. No, por eso, José salió con Proverbios 8:30 cuando entró. Les puede insultar. ¿No clama la sabiduría y da voz su inteligencia? Acá está hablando de la sabiduría, el 11:12 también está hablando. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia y de los consejos, el 30, después sigue. Con él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día, teniendo sola delante de él todo el tiempo. Acá no vemos que habla de Jesús,
Habla de la sabiduría que estaba con Dios. Acá este que arquitecto, no sé qué estaba hablando José, está hablando de la sabiduría en Proverbios, no está hablando de Jesús, que quiso interpretar a él que decía. Y después tenemos Proverbios 9:1. Está otra vez hablando de la sabiduría. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas y mezcló su vino y puso su mesa. Entonces estamos hablando que Jesús en el Antiguo Testamento era un asesino, que mató. Entonces en Proverbios 8 no podemos decir que es Jesús, porque Jesús recién aparece en el Nuevo Testamento, cuando nace de María, ¿tú no crees antes. que antes del Nuevo Testamento Jesús no existía? ¿Sí? Siendo que la Biblia claramente dice en Juan 1:1 de que la palabra estaba con Dios y que todo fue creado por medio de él. Y la palabra Sí, su es Jesús. palabra. Dice palabra Jesús en Juan 1:1, Lucer. O sea, no sabes discernir. Tienes que verlo No, pero todo acá. literal. ¿Cómo No, pero entiendes tú la estás Apocalipsis? tomando ¿Crees que en serio existen bestias así literales? ¿Cómo lees tú la Biblia si no sabes discernir? Vamos a ver. A ver. You're welcome. Ah, sí, esperé. Ujú. Acá está. Dice Hechos 10:36. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. ¿Cómo envió mensaje Dios? Su mensaje lo envió por medio de Jesús Cristo. Entonces su palabra estaba en Jesucristo. No dice que Él es Jesucristo, sino que Jesucristo es el medio que Dios usó para dar el mensaje. No es la palabra También, Jesucristo. por Tampoco eso es que se le Cristo llama dijo la que... palabra. Pero Jesucristo, entonces mintió Jesús. En Juan 14:23 dice así: respondiendo Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Otra vez Jesús está diciendo que su palabra no es la palabra él, del Padre, sino que él transmite la palabra que escuchó del Padre. Habla lo que el Padre Pero la palabra le ha de quién son, enseñado. ¿de él o del Padre? Pero tú dices Son que las Jesús es la palabras palabra. A ver, si estás haciendo una pregunta, si quieres, Pero espérate a que yo estás diciendo que responda. O sea, Jesús está me haces predicando una la pregunta palabra y del después Padre. ¿Cómo vas a decir que Jesús es la palabra del Padre? Si le está diciendo que sus palabras no son suyas, son del Padre. No deja responder. A ver, responde. No, si yo te di el tiempo para responder y no responde, ¿por qué cuando estoy respondiendo quieres Amigo, no interrumpir? dejas ni un segundo para responder, date cuenta. ¿Sí? La palabra de Dios la dio Jesús, por eso es que a Jesús se le llama la palabra. Pero es lo que dice Dios. Por ejemplo, la Biblia la escribieron hombres, pero quien inspiró la Biblia es Dios. Eso lo tenemos claro. Todos aquí sabemos de que la Biblia, el autor no es Pablo, no es Pedro, no es Juan. El autor de la Biblia es Dios. Y así también muchas profecías, y Jesús también se presentó antes del Nuevo Testamento, se presentó a profetas como ángel, porque él era la palabra, porque él también dio testimonio de Dios. ¿En qué parte dice Jesús que era la palabra? Lucer. En Juan 1:1 dice: en el principio la palabra existía, la palabra estaba con Dios. No dice la palabra era ¿Ahí de dice Dios. Jesús? La palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. ¿Cómo una palabra, simplemente la voz de Dios va a ser un Dios? La palabra se refiere a Jesús porque dice: Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas llegaron a existir por medio de Él y sin Él no llegó a existir ni siquiera una sola cosa. Entonces Dios decía algo y Jesús sí lo hacía. ¿En qué parte vamos a ver en el Antiguo Testamento Jesús haciendo algo en el principio? Ay, Dios mío, ¿tú no crees en el primer testamento? No, pero- ¿Por qué solamente hablas del nuevo? Pero ¿Tú crees que la Biblia yo te estoy empezó en leyendo Mateo en Antiguo Testamento. adelante? ¿Tú crees que todo lo de antes Yo te leí es basura? Proverbios. ¿Qué? Proverbios es Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Lucer. Entonces, ¿por qué dices tanto? Ay, ¿aparece en el Nuevo Testamento? ¿Aparece en el Nuevo Testamento o no? Como que no te importa No, nada te dije el más. Antiguo Testamento. Tú tienes a Jesús haciendo algo en el Antiguo Testamento para decir que él estuvo en el principio. Pero que si este está que creó la diciendo voz, la Juan palabra de Dios, de es que- que desde No, desde pero el Juan es el Nuevo principio- Testamento. Sí, no dice Jesús, en el principio no dice Jesús. Tú le agregas al texto, infiriendo que esta palabra es Jesús. Y Jesús te está diciendo que la palabra de Dios, Él la transmite del Padre. No dice que Él sea Dios. Que Él sea la palabra.
Dice, mis palabras no Tú son mismo mías, son del Padre que me envió. Tú mismo Sí, te leíste lo leo en nuevo. Juan 12:49 que Jesús lo que habla es lo que dice su Padre, refiriéndose a la palabra. Pero tú porque dices que la Jesús es palabra es... ¿Dónde dice que Jesús es la palabra? Él te está diciendo que las palabras no son suyas, son del Padre. Tú me estás diciendo que en el principio Jesús era el verbo, la palabra. Y Jesús te está diciendo que la palabra es de Dios, no de él. No, parece que estás interpretando de nuevo. Vamos a leerte de nuevo. Juan 14:23. Respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía. Tú dices que Jesús es la palabra. Y Jesús dice que esta palabra no es suya, no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Cómo tiene dos palabras? Una palabra del Padre y una palabra de Jesucristo. Tiene dos palabras. Límpiate las uñas. ¿Tendrías a alguien mintiendo? No, no está mintiendo. A ver. ¿Cómo hago que entienda? Sí, está por mintiendo. Dios? No, pero si estás Una mintiendo, buena- Ashley. Loser. A ver, Ashley, no sé si estás ahí. Sí estoy escuchando. ¿Así vas a hablar o no? De que estoy escuchando para asesorarme un poco sobre lo que están hablando. ¿De qué desglosamos hoy? La palabra. ¿Quién es la palabra? ¿Es Jesús o es la palabra? O Yo creo la palabra de Dios. que Luz quiere enfatizar en que Jesús es el verbo hecho carne, el verbo de la creación del Génesis. Si no me equivoco. ¿Se fue? Sí, sí. Ah, sí. Se salió. La sacaron, se fue. ¿La sacaste? Porque dice que la palabra... No, están los moderadores acá. No sé. Sí, tú no me vayas a bajar, no te asustes, me dejas aquí. José, Jesús es Dios. Mira, brother, yo te voy a decir algo. En Proverbios 8:30, ¿está Jesús ahí? Hermano, escúchame, no seas tan ignorante. No, pero tú respondes. Bueno, y Tú te me voy dices, a andá a leer responder. allá, leí allá. Te voy a responder. Y no responde. El nombre Bueno, de Jesús, ¿vas a responder? el nombre de Jesús nunca lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Sácate ese chisito que tú tienes en la cabeza. El nombre de Jesús Entonces, no lo ¿por vas qué a dice que en encontrar Proverbios 8:30 está Jesús? Si no está Jesús. ¿Y de quién habla entonces? Dios es loco entonces. De la ¿De quién sabiduría. hablaba él? De la sabiduría está hablando un cántico a la sabiduría. Mira, Te dice el varón, texto, te lo leí. una pregunta. Tu creencia es anticristo. Te voy a decir, ¿sabes por qué? Porque tú no reconoces que Jesucristo habitaba ante la Otra vez creación con el mintiendo al Padre. texto. Tú no reconoces que Le Jesucristo estoy- habitaba ante la creación. Este eres tú. No, otra vez mintiendo, José. José me tiene que demostrar que Jesús estuvo en el principio en Génesis, que estuvo en el Antiguo Testamento creando algo. Me dice Proverbios 8:30. ¿De quién habla ahí en Proverbios? De la sabiduría. Yo estaba con él, la sabiduría. El texto nos dice, yo, Jesús, estaba con Dios haciéndolo todo. Entonces acá no puedes meter en el Antiguo Testamento a Jesús si el texto te está hablando de la sabiduría, no de Jesús. Y si vemos a Jesús, este niño que nace crecía en sabiduría y gracia para Dios su Padre. Tenés a la sabiduría creciendo en sabiduría, porque no era sabiduría, porque necesitaba crecer en sabiduría. Que Después tenemos a... Jesús en el Antiguo Testamento no era Jesús el Hijo de María, él era el poder de Dios. Y eso es lo que a veces confunden las personas que piensan que el ser de Jesús es eterno. Y Jesús es eterno en esencia. Por eso lo dice la carta a los Hebreos, Dios presentándose a nosotros de muchas maneras, esta vez nos ha hablado por medio del Hijo, que es una nueva manera de Dios hablarle a la humanidad. Esa es la pequeña confusión que hay, por eso las personas no saben defender su argumento. Pero no era que estaba Jesús en el Antiguo Testamento literalmente. Jesús en el Antiguo Testamento era una de las manifestaciones de Dios, de las muchas que tuvo. Jesús es Dios, Ashley. Jesús es Dios porque el Padre le hizo Dios. Dice que Él le constituyó todo. Entonces no es Dios. Amén, sí, sí. Sí, A ver, Isa, ¿vos vas a hablar? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos Bien, días. Estoy escuchando desde hace rato la cuestión de la plática y algo que dijo la
La señorita hace rato que se bajó de que Jesús es el ángel en el Antiguo Testamento. Incorrecto. El ángel es literalmente el enviado. La palabra que se usa ahí es malaj, que es un enviado, cosa que Jesús no puede ser, porque si Jesús es el Mesías, tiene que ser más que un ángel. Exactamente. La carta a los hebreos dice que Dios le constituyó aún mayor que los ángeles. Pero ¿quién le constituyó? Dios. ¿Cómo, perdón? Que la carta a los hebreos dice, los hebreos enfatizaban mucho en que en que Jesús no podía ser Dios, sino que él era un enviado, un ángel. Y el escritor de los hebreos le hace señalar que el Padre le constituyó a Jesús mayor que los ángeles. Y le dice, le enfatiza, porque ¿a cuál de los ángeles el Padre dijo, mi hijo eres tú? Y bueno, que no estoy tan de acuerdo con esas explicaciones neotestamentarias, pero ok. O sea, ella lo que quiso decir que Jesús es el ángel de Jehová, Sí, es sí. porque Isaías dice que descenderá la gloria de Jehová. Y la gloria de Jehová solía presentarse como la Shejina en los tiempos antiguos, un término para los judíos. Era la manera de Dios presentarse a ellos sin que los destruyera su gloria. La Shejinah es literalmente la presencia divina que solamente existe en el cielo, en el trono. Eh, Pero se manifestaba a través del ángel de Jehová, en la zarza ardiendo, en la peña de Oré. bueno, esas solo fueron formas de comunicación de Dios con los personajes bíblicos. Bueno, a estas formas el pueblo judío ya las conocía como Shejina o Shekinah. Álvarez pone que Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Las tres personas son uno solo. Yo creo que me estás tomando, Álvarez, el tema de la coma juanina, donde dice que porque tres son los que dan testimonio en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estos tres son uno. La coma juanina es un agregado posterior al escrito original del griego koiné. Exactamente. Pero eso no le quita toda la credibilidad al libro de Juan, que habla sobre, en todo su contexto, sobre la Trinidad. O sea, que le hayan agregado esa coma juanina, que la hayan sacado de ese versículo como un extra, no significa que Juan no esté claro de lo que creía. Porque Juan manifiesta de muchas maneras, en unas de las que dice, el que cree en el que ha sido engendrado, cree también en el que lo engendró. ¿Cómo explicarías eso? Aquí dice el Goshe. El Padre y yo somos uno. Exactamente. ¿Quién? El Padre y él. Sí, pero así como dice que el Padre y yo somos uno, que lo dice Jesús, asimismo Jesús dice, y que ellos y tú sean uno, como tú y yo somos uno. O sea que también podemos ser uno con el Padre, y si por lo tanto Jesús es uno con el Padre y eso lo convierte en Dios, nosotros también podríamos ser Dios porque podemos ser uno con el Padre. Tú eres trinitario, unicitario. No soy Católico. cristiano. No eres. No Pero creo en Jesús. ¿a qué lado te inclinas? Al lado del análisis académico. Pero tú crees que Jesús no es Dios. Yo no creo que Jesús sea el Mesías. Imagínate, y todas las profecías mesiánicas que se cumplieron en Jesús. Como por ejemplo, Como por ejemplo que nació de una virgen, que Juan anunció. el texto de Isaías y Jeremías no te hablan literalmente de una virgen. La palabra virgen en el hebreo ahí es diferente. De hecho, si tú checas el libro de Mateo, te dice que el profeta, no me recuerdo, el profeta Isaías o Jeremías,
que lo cita Mateo. Dice, el profeta Jeremías escribió, en realidad ese texto está en Zacarías. O sea que Mateo lo cita mal. No. O sea que tú no crees en los evangelios. No, no creo. ¿Tú eres judío? No, no soy judío. Y pero entonces, ¿por qué no entiendo por qué no crees en los evangelios? Porque no creo. O sea, pero ¿por qué te empapaste de la información? O sea, ¿qué te hizo estudiarlo? Y decir, Es simplemente. No soy ateo, soy creyente. José David y José Flores. No soy ateo, soy creyente. Pero solamente me gusta leer. pero por ejemplo, no solamente esa, dice que entraría en un pollino de asna, dice que Juan el Bautista anunciaría el camino, pero si tú no crees en los evangelios, o sea, ¿cómo podemos defendernos? Sí, pero No, Ashley, perdóname, Isa. Bueno, perdón, buenas tardes con todos. A mí me gustó mucho, Isa, porque es verdad lo que tú dices, que en el hebreo la palabra es alma, doncella, de quienes hacen referencia, pero sí, las doncellas eran aquellas vírgenes, sí, desde la tradición judía. pero Ajá. no es literalmente la palabra virgen. Perdón, no, pero es virgen, o sea, sí, las doncellas son vírgenes. Ajá, pero Son señoritas de su casa. el texto al que refieren ocupa la traducción normalmente de la Reina Valera del 60 con más de 1700 errores de traducción, Sí, cuestiones antisemitas A ver, de sí, interpretación. yo entiendo, hermano, es alma, doncella. Las doncellas, o sea, en el hebreo de tradición judía son las vírgenes, mujeres que no se han casado, chicas que no han conocido a varón, o sea, las doncellas, por rigor judío, son vírgenes. Sí, Sí, pero no es literalmente la palabra virgen, es a lo que trataba de... amigo, aunque no te diga textualmente desde la gramática que no sea virgen, las doncellas son vírgenes. Sí, pero lo que yo estoy tratando de explicar es la cuestión lingüística de que no aparece la palabra virgen como tal. Perfecto, no hay problema, pero cumple, literalmente cumple con esa profecía. Exacto. Lo que pasa es que si tú cierras tu corazón al Nuevo Testamento, como estás diciendo, imagínate cómo podemos ayudarte o guiarte. Es que no podemos... ¿Ayudarme a qué? Perdón. A ver, yo te digo, yo te doy luz. Tú estás diciendo que doncella no es virgen y que por tal motivo, ok, por eso te estoy preguntando, y que por tal motivo Jesús no cumple esa profecía. No dije eso. Perfecto, entonces cumple la profecía, ¿verdad? Para mí no. Pero es que él no cree, él lo que dijo es que no cree en el Nuevo Testamento. Solo una cosa, entonces, ¿por qué no cumple la profecía esta de doncella? ¿Por qué? Porque no tenemos manera de comprobar que Jesús literalmente haya nacido de una virgen. Yo no te estoy mencionando de la parte histórica o factible, o sea, te estoy mencionando desde lo que tú mismo traiste, desde la profecía que tiene que ser virgen. No, yo no la traje, la trajo Ashley. Bueno, perfecto, es verdad, la trajo Ashley, pero desde la narrativa bíblica Jesús cumple con esa profecía. No, porque para hacer una narrativa bíblica y poder hacer una buena exégesis de la perícopa, tienes que tener la cuestión histórica, geográfica, cultural. No te estoy hablando de historia, te estoy hablando de teología. Es que para eso la historia se necesita para hacer una buena exégesis. No, amigo, la historia es una cosa, la teología es otra. Esta es una discusión teológica, porque yo no te puedo demostrar. Pero escucha, hermanito, yo no te puedo demostrar. Yo no te puedo demostrar demostrar históricamente que, por ejemplo, María concibió a Jesús por obra del Espíritu Santo como un milagro, o yo no te puedo demostrar históricamente la resurrección de Jesús. Eso no es historia, eso es teología. Parten desde afirmaciones históricas, pero son dos cosas diferentes. Por lo tanto, no se puede hacer una buena exégesis del texto. Claro que se puede, partiendo desde la teología. Ay, a ver. Solo para aclarar esto, amiguito. Literal. No soy profecías. Bueno, no me veas así. A ver, amiguito. Literalmente, las profecías del Mesías corresponden prácticamente al Jesús desde una parte teológica, exegética, haciendo una hermenéutica de Isaías, de Deutero Isaías,
con lo que afirma Jesús de manera teológica. Y Déjame tú no decirte lo que quieres las ver. herramientas de interpretación Ajá. exegética te exigen la historia, geografía y No, no me cultura del exigen. tiempo. No, Te la no me exigen. exigen. ¿Por qué? Porque si no estás dentro del contexto histórico y cultural del mismo pueblo o de la misma región en la que fue escrita el texto para la interpretación, no puedes realizarla. ¿Por qué? Ok, Porque está bien. necesitas conocer el Te la compro. pensamiento y cultura Te de la esas compro. personas Te la para compro. poder acercarte al contexto. Te la compro. Se puede demostrar históricamente la resurrección. Para mí, no es demostrable, simplemente algunos Por datos de eso. Por Papías eso. y de Flavio Josefo, donde hablan sobre que Jesús hizo milagros y resucitó. Por eso, porque no es una afirmación Él no cree en histórica, esas es cosas. teológica, amigo. O sea, no, a ver, entiende muy bien, porque tú quieres mezclar lo que es la historia con la teología. Y son dos cosas muy diferentes. Que se Claro que pueden necesitan para poder hacer coincidir. una buena Pero, exégesis. a ver, amiguito, tranquilo. No soy tu A amigo. ver, no me importa. Cogiendo cualquier interpretación, ya sea de Flavio Josefo, del Talmud, cristianismo, iglesia primitiva, ¿Qué tiene que ver el puedes Talmud? demostrar históricamente que la resurrección de Jesús, ¿Qué tiene que ver el Talmud? Ok, pero dejemos... porque son dejemos- interpretaciones y es una interpretación histórica del segundo templo. ¿Qué tiene que ver el Hablemos- Talmud? Ay, pero miren, gente, a ver, literal estás ¿Sabes qué es el diciendo Talmud? que puede haber ¿Sabes qué es el interpretas. Talmud? Escucha, hijo mío, escucha para que No aprendas soy un tu hijo, poco. qué asco. Bueno, ya te toca hacerlo porque te estoy hablemos. apadrinando. A ver, literal, escucha, el Talmud es una interpretación. Hay varias interpretaciones. Tú dices que se necesita una exégesis y hay varios tipos de exégesis, dependiendo, como tú dices, la cultura. Ninguna de ellas puede hacer una comprobación histórica, puede situarse en la historia, pero no pueden comprobar lo que ellos afirman históricamente. Por eso hacen unas afirmaciones teológicas. Parece que no sabes de lo que hablas, así. Dime qué es el Pero Talmud. No tienes conocimiento. sin Por eso has discutir venido sobre la teología. y te lo digo Miguel, espera que acabe de hablar. Miguel, Espera Miguel, que acabe de Dime hablar, qué es el por Talmud. favor. Dime qué es el A Talmud. ver, Ya que lo por eso, mencioné. ¿Qué es el Talmud? espera, son interpretaciones. Sencillo, ¿qué es el Talmud? Si lo conoces y si hablas de él, si lo mencionas, debes de saber qué es el Talmud. Y por favor, ¿en cuántas secciones se divide? Por favor, ¿qué es el Talmud y en cuántas secciones se divide? Ya, creo que Miguel se fue, silenció. Bueno, Perdón, Miguel, me silenciaron. Son interpretaciones, discusiones y debates de judíos rabinos. Así de simple respecto al Torah, la Tanaj, el Torah. los profetas y los salmos. Pero a ver, yo solo te menciono una cosa, amiguito, porque parece que, o sea, créeme que se te notó desde el minuto 1, segundo 1, que tú estás haciendo una afirmación teológica, literalmente decir que Jesús no cumple con las profecías. O sea, no te quieras justificar porque Textual, literal. es una afirmación textual porque yo no vengo con teología porque para empezar yo no creo en Jesús. Y ese texto no es teología, lo que estás diciendo que no cumple con las profecías. Es análisis Ay, textual. Dios mío, Es análisis textual. Dios mío santo, amigo. Yo puedo Dios, hacer una o sea, exégesis, yo puedo hacer una exégesis del texto sin ocupar teología porque no necesito de un dogma. Yo no te hablo de dogma, no necesitas dogma, no te estoy hablando de ningún dogma, amigo, literalmente, solo te estoy literal narrando lingüísticamente lo que es el texto, o sea, no hables de ningún dogma, así literal. Lingüísticamente y no sabes ni qué sujeto ocupar para la Torah. A ver, ¿y qué es alma? A ver, vamos a ver, querido, ¿Hablas querido, hebreo? no hablo hebreo. Vale. ¿Pero qué es alma? O sea, tú qué dices que, a ver, no cumple la profecía de manera lingüística. Ojo, Yo no vamos a traje la citarte, a ver, profecía. Yo no traje el tú texto de la profecía. tan conocedor que eres No, de yo jamás este dije- versículo de Déctoro, Isaías. No, solo Yo con esto jamás acabo. dije que soy conocedor. Yo lo asumo porque tú dices que lingüísticamente lo asumes. no corresponde a una virgen. Entonces, Lo asumes. ¿por qué en esto, teológicamente, Jesús no cumple esta profecía teológicamente? Yo no dije teológicamente, dije textualmente, porque ahí no aparece la Lo palabra está virgen. textualmente la cumple, sí. Sí la cumple textualmente porque una doncella es una persona virgen.
Sí, yo sé que una doncella es una persona virgen, pero dije que lingüísticamente, y la palabra virgen no aparece dentro del texto de El Isaías. hecho de que no aparezca no significa que no sea virgen. Esa es una falacia ad ignorantium. Estás poniendo palabras en mi boca que yo jamás dije. Yo no dije que hayas dicho eso. Yo te estoy diciendo Ok, que el hecho de que sí, no pero esté en el acabémoslo texto. porque Espérame, vamos a perder el Ashley, solo, tiempo. solo con esto, Ashley. Solo acabo con esto. El hecho Ok. de que no esté la palabra virgen en alma no significa que no sea virgen. Así de simple. Y bueno, yo Por no lo te dije, tanto, por lo tanto, Jesús cumple con esta profecía. y Ajá. yo no te dije que no. Yo no te dije que no Sí, era una dijiste virgen. que no cumple. Dijiste que no cumple con la profecía. Yo dije que no cumple, pero nunca te dije que una doncella no era una virgen. Perfecto. Entonces, ¿por qué dices que no cumple con la profecía? Porque es lo mismo Porque no prácticamente. cumple. Es lo mismo, amiguito. Miren cómo quiere tratar de justificarse. Ah, porque literal en el verso no dice textualmente virgen, entonces Jesús no cumple, amiguito. Sorpresa, O sí sea, cumple estás con la diciendo que profecía. tu madre no era No le virgen. benzo nada. ¿Qué? O sea, estás combinando las palabras cosas que yo nunca dije y estás hablando, sobre otros temas de los cuales no tienen que ver con Jesús, como por ejemplo el Talmud. No tienen Que que no es ver con interpretaciones, Jesús. son Ay, Dios mío. interpretaciones, no son interpretaciones, son discusiones rabínicas sobre mismos tratados de la Torah y Te dije cuestiones debates, discusiones, de la interpretaciones. tradición oral del mismo pueblo judío. Te dije Que se divide- debates, no me dijiste en cuánto se interpretaciones. divide el Talmud. ¿En cuánto se divide el Talmud, Miguel? Y eso te sirve para salirte del hoyo que te metiste. ¿Por qué ¿En cambias cuántos- de tema? ¿En ¿Por qué cuántos cambias de se divide el tema? Talmud? Vos ¿Por qué sacaste- cambias de Predicador tema? David, prepárate para un debate satelital. Avísame cuando estés listo. tú sacaste el tema del Talmud, A la Miguel. luz. Yo te saqué el Sí, tema me de que avisas hay cuando venga la varias, luz, te reto varias a un debate. interpretaciones. ¿Y por qué te vas, predicador? Traeré a Sergio Luz, para que, no para tengo que wifi. Sergio me Estoy usando ayude, datos móviles ahora. para que Sergio me ayude en el debate. Y trae a Juancho, a Refutador, a Jaime, a Arturito, etcétera, etcétera. Que sí. Te Y bueno, a ver, buscaremos. Miguel, el Talmud se divide en dos partes, Un abrazo. la Mishnah y la Gemara, por si no lo sabías, porque creo que no lo sabes, porque jamás te has leído el Talmud, ni siquiera el primer tratado. ¿Tú has leído el Talmud? Yo no me he leído todo el Talmud, pero he leído parte. Entonces, amiguito, el hecho de que me menciones, yo dije que hay varias interpretaciones, o sea, No no son solo una. interpretaciones, son Uy, Dios discusiones mío rabínicas santo. sobre el Pero mismo texto, pero no son Es que es interpretaciones. increíble esta persona. Te dije hace 2 minutos que son debates, interpretaciones, cuando discusiones de muestren rabinos judíos. Por favor, amigo, abre las Sí, orejas. sí, mandá a seguir o seguimos, ahí te sigo ahí. No sé El si le va a Talmud salir jamás esto. te va a decir de un rabino, por ejemplo, el Tratado de Yomá 69b te está hablando sobre las fiestas y los tzitzit. ¿Qué pasa acá? El rabino Nachman y el rabino Maimónides Nadie está hablando de jamás eso. jamás te van a decir yo creo. No. Nadie está hablando de eso, amigo. A Sí, ver, sí a se ver. está hablando de eso, porque Te- dijiste que son interpretaciones. Sí, de los rabinos. te Una dije, interpretación no te dije básica, debates, ¿no? no te dije que son Así debates como- también. No, me dijiste que era una interpretación Mira pendeja. cómo mientes, está grabado. Mira, amigo, no caigas peor de lo que estás cayendo, literal. No solo dije que son interpretaciones, también dije que son discusiones y debates. No caigas peor de lo que estás cayendo, Is. En serio. Discusiones y debates hasta que yo te dije que el Talmud era un libro de... No, amiguito, no. No soy tu amigo, Mira, pedazo de amigo, menso. mira, sí, insultar no te va a salvar del hoyo que te metiste por la ignorancia que tienes, amiguito. Oye, el Lo bueno de pendejo. hoy es que hoy aprendiste una palabra más en hebreo y que sí, teológicamente Jesús cumple con esa profecía. Atame David Y Ibrit. literalmente, anda, espera, tranquilo, tómate una David aspirina. Literal, anda a ver quiénes son las dos Me la veré sellas, a o lo ti, que... me la veré a ti. Atame David Ibrit. Tranquilo. A ver, mándale, ¿qué? Me la veré a ti. ¿Qué? Dime, vamos. Atame David Ibrit. ¿Qué dices? ¿O quieres que te lo diga en acento israelí? A ver, ¿qué es Sedek? Atame David Ibrit. ¿Qué es Sedek? Dime, contéstame. ¿Qué es Sedek? Yo no hablo hebreo, ¿qué es Sedek? Ahí está, ¿quieres hablar hebreo? Ahí está, dime qué es Sedek. Me estás diciendo, estás conociendo otra nueva palabra en hebreo y no sabes hebreo.
Yo tampoco sé hebreo. No tengo problema en decir que no sé hebreo y no te voy a decir, vas a conocer otra palabra en hebreo. Yo no te dije, hijo mío, que yo hablo hebreo. Tengo conocimiento de palabras en hebreo. No asumas de mí cosas. No asumas de mí cosas porque literal denotas tu ignorancia. Así como lo estás haciendo tú, literalmente. Yo no hablo, yo cuando te dije que yo hablo hebreo. Entiendo que yo dije que era un sabiondo en el tema cuando yo jamás literal lo dijiste porque estás diciendo que Jesús teológicamente no cumplió la profecía cuando sí lo hizo, amiguito, porque te vas a la... A ver, ni siquiera conoces el trasfondo etimológico de la palabra literalmente. ¿Por qué? Porque la estás empleando mal dentro de la oración. A ver, di, entonces, ¿qué es alma? A ver, di, ¿cuál es el trasfondo de alma? ¿Alma? Sí. ¿Alma? Di, no ¿cómo se ha usado en la Torah? Habla cómo se ha usado en la Torah esa palabra. Yo no sé hebreo. Y no que no sé el trasfondo. No te voy a enseñar otra palabra en hebreo porque yo no sé hebreo y yo jamás me voy a atrever a decirte. No, te voy a enseñar una nueva palabra en hebreo, pedazo de inepto. Claro que puedes, porque yo puedo.